Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende seguir los pasos de personas valiosas, hombres y mujeres que entregan lo mejor que tienen, su inteligencia, su talento, su creatividad para el desarrollo de nuestro bello estado de Querétaro y con ello a México y al mundo. Hoy tengo el placer enorme de encontrarme con un cineasta, un productor de medios audiovisuales, profesor universitario, uno de los impulsores de los personajes que dan vida a festivales de cine, creador de cortos, de instalaciones, de fotografías y ganador de premios. Estamos con Francisco Westendarp Palacios. Muchas gracias, Pancho, por recibirnos en tu casa. No, muchas gracias a ti, Araceli, por darnos la oportunidad de hablar de lo que hago. Muchas gracias, de verdad. Tú eres el hijo primogénito de Patricia Palacios, doctora en antropología, una mujer que ha hecho investigaciones muy profundas sobre cuestiones como el rol de la mujer a lo largo de la historia. Ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, investigadora, escritora de libros, y tu padre, Francisco Westendarp, médico cirujano plástico. Es correcto. Y tienes dos hermanas menores. Sí, Mariana Westendarp Palacios, que es abogada, y Patricia Westendarp, que es también profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro en Psicología Social. Tú te sabes un hombre privilegiado, afortunado. Sí. Por tener esta familia, estos padres, ¿no? Aquí ¿estás tú de chiquito? Sí. ¿Son tus papás, tus abuelos? ¿Quiénes están aquí? Pues es mis abuelos paternos, mis dos padres y bueno, una prima lejana que estaba de visita. Es en la casa de mis abuelos aquí en la ciudad de Querétaro. ¿Cuál es el origen de tu familia Westendarp? Fueron inmigrantes en el siglo XIX, como muchos alemanes. Viajaron a Estados Unidos, eran dos hermanos, y uno de ellos nada más dio el paso de Texas hacia Monterrey, y ahí fue donde se instaló y heredó una ferretería de su suegro, y ese fue el negocio con el que pues encontró como un ancla y una manera de prosperar en México, y ya a partir de ahí pues nos seguimos aquí en México otras 4 generaciones, 5 con mi hijo ahora. ¿Tus dos padres nacieron en la Ciudad de México? Sí. ¿Y cómo fue que por fortuna para Querétaro se vinieron para acá? Pues fue una decisión más relacionada con la cuestión profesional de mi papá. Siendo médico en la Ciudad de México ya estaba muy saturada el área, y él también estaba buscando como nuevos horizontes para tener una vida más tranquila, y nos íbamos a ir a Tampico. Había encontrado allá una plaza, y un día se encontró un amigo en un elevador en una institución de gobierno donde estaban viendo todo este tipo de rollos burocráticos, y le dijo, oye, se abrió un lugar en Querétaro, y él dijo, bueno, está más cerca de mi México. Familia, vámonos para allá, pero tampoco es que él conociera realmente nada de la ciudad. Sí. Y pues así se lanzaron a la aventura acá. Serendipia, ¿no? Estas coincidencias de la vida. Cuéntame de este hombre, es el abuelo materno tuyo, Palacios. Sí, mi abuelo Manuel, él es de Oaxaca, viene de una familia que vivía en extrema pobreza, y es como un caso de estos atípicos. ¿Fue autodidacta? No, él fue educado por un familiar que fue padre. ¿Que fue sacerdote? Sí, fue sacerdote. Ajá. Él fue quien le dio como sus fundamentos, su educación básica. Y muy pequeño se vino con unos familiares en Ciudad de México, se fue a Ciudad de México a estudiar la secundaria, y de ahí pues fue avanzando hasta estudiar Derecho, y después obtuvo varios cargos en el gobierno que pues... Siguió el camino de Benito Juárez. Sí, ¿no? la misma escuela. Naciendo en Oaxaca, viendo a la Ciudad de México, estudió Derecho y luego tuvo cargos gubernamentales. Exactamente, sí, esa es su historia. Qué maravilloso. Cuéntame
de esas fotos, te propongo esta dinámica, de estas fotos, dime así rápidamente quiénes están y por qué elegiste tú estas imágenes de tu vida para platicar sobre esto. Bueno, todo esto que está aquí lo hice pues limpiando. Cuando nos mudamos de Ciudad de México acá, me encargué como de limpiar muchas cosas, tiré muchas otras e hice una caja con un archivo en el que dije, bueno, mi hijo quiero que sepa quién soy yo, quién fui yo. Ajá. Y entonces seleccioné como algunas cosas que yo tenía como para decir, bueno, si él quiere tener una imagen ahí, una fotografía de quién fue su papá, pues aquí hay como pedacitos de historia que le pueden ayudar. Uh-huh. No son momentos así en específico. Muy significativos. Pero, por ejemplo, rutinarios y cotidianos. Pues esa me da mucha risa porque son unas vacaciones en la playa. Yo tenía como 16 años, 15, 16 años. Ya en una época en la que ya te da pena que te vean con tus papás. Pues, si quieres tener tu independencia. Pero no la puedes tener de todas formas al mismo tiempo. ¿Ahí estás en algún lugar donde está Andy Warhol ahí al fondo? Sí, es con un amigo muy querido en un viaje que hice para visitarlo. Y nos estábamos jugando y bromeando a que éramos hippies, entonces que eran hippies. Estaba ahí tocando una flautita. ¿Qué te entregan en este momento? Mi certificado de secundaria. Okay. La secundaria. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En la Escuela Nuevo Continente aquí en Querétaro. Me decías que tu kinder está muy cerca de donde tú actualmente vives. Sí. Esta es la boleta del kinder, de hecho, del Colegio Alemán de Querétaro, que tuvo una vida muy corta. Tu boleta de cuando estabas en preescolar. Sí, la encontré hace poco y se me hace muy chistoso porque viene con comentarios de va bien, no le está echando ganas, se distrae, cosas así. ¿Te portabas bien? Sí, yo le echaba muchas ganas, pero creo que era como la educación de antes muy exigente y se fijaban mucho en si terminados o no, más que el esfuerzo que hacías. Sí. Con tu hermosa madre. Sí. ¿Qué influencia ha tenido la doctora Patricia Palacios en ti? Pues... una influencia intelectual. Entiendo que es tu mamá y te quería y te preparaba tu lunch, pero... el pensamiento de tu mamá, que es tan sistémico, ella que es dulce, es amable, pero al mismo tiempo es muy profunda. Sí, pues, o sea, recuerdo que su biblioteca era enorme y tenía un montón de libros que me llamaba mucho la atención abrirlos, ver diagramas y cosas así relacionadas con cosas de antropología y de historia, y de no entender nada, de verle que me explicara y me explicaba como cosas muy complejas cuando yo tenía 10, 11, 12 años. Pero me dejaban como con mucha curiosidad. ¿Te dejaban pensando? Sí, yo creo que y luego fueron cayendo por su propio peso. Pues ese modo de pensar y de analizar y de profundizar, yo creo que pues ella lo fue sembrando, ¿no? Y ella lo había aprendido de su propio papá. Sí. Este hombre que salió de una condición de adversidad y logró llegar a ser un funcionario de primer nivel. Sí, o sea, mi abuelo era igual, esperaba mucho de sus hijas y de su hijo, ¿no? Entonces, y para él la vía de la educación pues fue muy importante porque fue lo que le permitió abrirse paso. Entonces, como que en ese sentido siempre les exigió que tuvieran pues, carreras exitosas, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es un trabajo tuyo? Yo creo que sí. Francisco no sé, dice aquí. No sé qué tan mío haya sido. Y bueno, es un trabajo manual. Aquí tendrías que 3 años. Sí, yo creo que la edad de mi hijo, unos 3, 4 años. Y bueno, si tú tienes esta cantidad de recuerdos es porque tu mamá los guardó. Yo lo comento porque vivimos ahora en casas muy pequeñas. Ajá. Y probablemente algunas de nuestras televidentes pues son madres de familia, abuelas, tías. Y podrían ellas, sería mi opinión, ir guardando algunos elementos significativos de la vida de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Sí, sobre todo que ya no se imprimen muchas cosas, entonces se pierden en los teléfonos, en las computadoras, en los discos duros. Hace poco le enseñé a mi hijo un álbum de fotos de sus abuelos y me dijo, papá, yo quiero que me hagas un libro como este.
Y, o sea, él ni siquiera entiende que no es un libro, que es un álbum, pero lo ve como un libro. Claro. Y se dije, bueno, pues tendría que imprimir y pegarlas y todo eso pues ya no existe, y creo que hay muchas cosas que se van a quedar perdidas en teléfonos. Sí, así estoy de acuerdo contigo. ¿Este es un certificado? Sí, es el certificado de preparatoria. De preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Aquí estudiaste en qué años? Del 93 al 96. Ese lo expedía a la UAC, pero yo estudié en una escuela que se llamaba CUDEC, que ya no existe, que ahora creo que se llama Universidad. Pero estaba vinculada. Exacto. Estaba, digamos que la universidad certificaba los estudios realizados en esa otra universidad. O sea que tú en la primaria estudiaste alemán. En el kinder. En el kinder estudiaste alemán. Y en tu casa, por tu ascendencia, ¿se ha hablado alemán? No mucho. O sea, de hecho me pareció curioso que ahorita que estaba revisando las notas, en lo que mejor me iba era en alemán, pero yo no sé hablar alemán. Ajá. Pero sí sabes hablar inglés. Sí. Entonces tú estudiaste primero en el nuevo, colegio, en el kinder alemán, Nuevo Continente, Universidad Autónoma de Querétaro, el CUDEC, con la Universidad Autónoma de Querétaro, que te expidió el certificado, el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, donde estudiaste comunicaciones. Es correcto. ¿Cuándo te graduaste? En el 2001. En el 2001, y hoy en día eres profesor del TEC de Monterrey. Sí, así es. Para la carrera de Comunicación y Medios Digitales. Ajá. Tu materia, cuéntanos un poco, méteme a tus clases. Bueno, ha habido como una serie de cambios en los modelos educativos, y ahora pues, los alumnos no toman tal cual materia, sino una concentración en un área, y los maestros vamos adaptándonos a lo que van buscando los alumnos y vamos proponiendo nosotros. Pues no hay como una materia en sí, pero la concentración se llama medios experimentales, que es un experimento en donde los alumnos tienen que generar, pueden ser piezas sonoras, visuales, incluso cosas plásticas en torno a un tema, y tienen que armar una exposición. Es un proyecto cultural con una salida en formato de exposición. Tú has realizado ya muchas exposiciones, algunas de ellas en Querétaro y otras fuera, porque después de la carrera estudiaste una maestría en Stony Brook, en Estados Unidos. Así es. Y luego también en Barcelona. Cuéntame de estos dos estudios de posgrado. ¿De qué manera te nutrieron, te formaron como cineasta, como productor? Pues es muy chistoso porque sí, cuando terminé la universidad yo quería ser cineasta. Era la época en la que Cuarón, Del Toro, Iñárritu estaban haciendo sus primeras películas, entonces había como mucha efervescencia entre la gente que teníamos 20 y tantos años, de sentir que finalmente después de muchos años se podía hacer un cine interesante en México, y todos queríamos ser parte de eso. Entonces quise hacer esta maestría en documental porque también me parecía que el documental permitía producir de una manera más espontánea, más rápida que la ficción. Y ahí me di cuenta que lo que más me gustaba pues eran las cuestiones más experimentales, y de ahí pues como que me despedí un poco del cine más formal y empecé a trabajar con video de manera más experimental, y de ahí pues eso lo trasladé a la fotografía y a otras cosas, y fue cuando finalmente me fui a la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, y ahí es donde pues sí ya pues decidí explorar todo lo que se pudiera explorar, y creo que eso fue lo que más ha definido como mi trabajo como artista. De las exposiciones que has mostrado aquí, por ejemplo, hay una en Galería Libertad. Cuéntame cómo recibió el público de Querétaro tu trabajo, cuáles fueron los comentarios, qué fue lo que mostraste ahí. Pues esa exposición en particular siento que yo digo que ha sido uno de mis mejores fracasos.
Es que creo que sí, también hay que hablar de las cosas que no le salen a uno bien, ¿no? Y que creo que está muy bien hablar de las cosas que no nos salen bien, que hay luego mucho más que decir que de las que sí salen bien. Y fue una exposición en donde se abrió como una posibilidad de presentar algo ahí con muy poco tiempo de anticipación. Entonces tenía dos opciones, o presentar piezas que yo ya confiaba y sabía que funcionaban, o arriesgarme y casi trasladar mi estudio a la galería, donde hay cosas que están como incompletas, inconexas y demás. Y me fui por la segunda. Entonces coloqué una serie de objetos y de cosas y de instalaciones con las que estaba trabajando, pero de las cuales yo todavía no tenía un discurso tal cual armado. Yeah. Y la reacción de la gente fue esa, como de, ¿y esto qué es? Y yo decir, pues no sé, pues son cosas que me interesan y que me parecen que tienen una carga estética e histórica interesante detrás, ¿no? Entonces, digamos, no es que el resultado no me gustara, o sea, se veía bonita la exposición, pero la conexión con el público fue complicada porque no había como un puente que uniera lo que yo estaba procesando como ideas con lo que pues alguien que no me conoce entra y ve. Y a partir de ahí como que dije, bueno, creo que tengo que armar como un discurso, para un espacio como de este tipo tengo que armar un discurso más sólido en donde yo no voy a estar para explicarles. Define discurso. Uh-huh. Yo te entiendo, pero ¿cómo organiza un creador, digamos, la presentación de sus diversas obras en un espacio público como una galería o un museo? Es muy complicado, por eso existen los curadores. Uh-huh. Y cuando tienes que ser curador, artista, promotor y demás, se vuelve difícil. Pues, como yo lo he estado trabajando, es que de repente no tengo un tema en específico que abarque toda la exposición, sino que empiezo a ver, pues estos dibujos que estaba haciendo se llevan bien con estas fotografías y creo que quedan bien con este video, y entonces empiezo a escribir. Entonces empiezo a escribir un texto y digo, no, pero con este texto que me gusta cómo quedó, este video ya no queda, entonces tengo que buscar otra pieza que encaje. Y así es como más seguro de que todo haga sentido y que dialogue una cosa con la otra. Entonces para mí ese texto es muy importante porque es lo que hace que todo pegue, que todo conecte. Y tú eres en este caso el guionista, el productor y el creador. Sí. Eres una orquesta de un solo hombre, ¿no? Como muchos artistas tienen. Como muchos artistas. Con tu trabajo has ganado muchos premios. Ganaste el premio de jóvenes creadores, el estímulo de jóvenes creadores de Querétaro y también a nivel federal. Uh-huh. Una beca para estudiar en Barcelona, la beca Fulbright. ¿Esta qué te permitió hacer, la beca Fulbright? Ir a estudiar a Estados Unidos. Ir a estudiar a Stony Brook en Nueva York. Uh-huh. ¿Y qué les recomiendas tú a los muchachos que nos estén viendo o a los padres para que les aconsejen después en cuanto a perseguir sus sueños que parecen de antemano como muy difíciles de alcanzar? Pues son difíciles de alcanzar, deben de ser así, creo, que cierta adversidad es necesaria para que las cosas pues, después puedan tener peso y ser valoradas. Yo cuando obtuve la beca Fulbright no tenía ni idea de lo que me iba a enfrentar, y viví cosas bastante complicadas en Estados Unidos. O sea, la gente cuando le comento que estudié en Nueva York, no vivía en la ciudad de Nueva York, vivía en un suburbio. Uh-huh, uh-huh. Muy segregado, con niveles altos de racismo y xenofobia, la cual yo no padecía, pero se sentía. Yo te entiendo perfectamente. Entonces, aunque tengas el apellido que tengas o el fenotipo que tú tienes, no dejas de hablar con un poquito de acento y entonces ya... Sí. Uh-huh. Bueno, a mí también eso me salvó de alguna manera porque, o sea, sí había una banda de adolescentes que las estaba buscando la policía porque se paraban a golpear migrantes en la calle, ¿no? Y pues entonces ese tipo de cosas uno las escucha aquí, las siente lejanas, y cuando estás allá pues son
son reales, ¿no? Entonces, bueno, creo que no le deseo eso a nadie, solo creo que de repente las cosas cuando cuestan un poco de trabajo se valoran más. Y tienen un peso más adelante. ¿Ya estabas casado en alguna de tus estancias en el extranjero? No. ¿Eras un muchacho soltero, creador, con una serie de sueños y de proyectos por realizar? Sí, tenía una relación con una chica en ese momento, que también pues, tuvo su influencia y su importancia definitivamente, pero sí, no estaba casado. Mi pareja actual y mi matrimonio vinieron ya después de haber pasado esa experiencia. Y pues sí, creo que fue muy importante esa experiencia para después encontrarme con quien me encontré en la vida y poder como formar. Si quieres, de eso hablamos en la segunda mitad. Ahorita, cuéntame un poco más sobre cómo fuiste encontrando tu camino como creador, como artista plástico, como artista visual, y cómo fue que te decantaste por determinados soportes. Pues llegué a Estados Unidos, ahí fue donde creo que todo terminó de caer así, de formarse. ¿Ya te habías graduado? ¿Y cuántos años después? Tenía 31 años, o sea, como que di ese paso, pues no sé, para lo que ahora la gente considera artista joven, pues ya no era tan joven. Pero bueno, a esa edad es cuando lo di. Y me acuerdo que nos daban, o sea, yo creía que me iban a enseñar a pintar o a esculpir o algo así, no, o sea, te daban un cuarto, te decían, este es tu estudio y nos vemos una vez cada 15 días para ver cómo vas, ¿no? Entonces de repente yo estaba solo en medio del bosque porque es donde estaban estos estudios, así como pues, teniendo como que yo hacerme artista de la nada, ¿no? Pero creo que así es Estados Unidos en general. Se espera que uno sea autosuficiente en todo. Autosuficiente, que tengas tu propia determinación. ¿Cómo influye para lograr una meta cuestiones como la disciplina, los hábitos, llevar una vida autorregulada? Porque no estabas con tu papá o con tu mamá que te dijeran, ya acuéstate, vete a dormir, tienes que descansar, hay que desayunar bien. ¿Cómo saca un individuo joven, lejos de su patria, la fuerza para autorregular su vida? Pues creo que tenía los mejores, peores hábitos. O sea, ya el horario de 9 a 5 lo siguen religiosamente todos, ¿no? O sea, todo está regido por ese horario. Yo me despertaba a las 10 de la mañana, llegaba a mi estudio a las 11, comía a las 4, o sea, nunca coincidía con la gente en sus horarios. Y me iba de regreso a mi casa a las 10 de la noche, entonces 10, 11 de la noche, ¿no? Pero al mismo tiempo no había nada más que hacer en ese lugar, entonces toda mi energía y toda mi concentración estaba en eso, independientemente de los horarios. Entonces al final sí generé una cierta disciplina, una disciplina que a los ojos de la gente que tiene una vida normal ahí decían, pues que tienes unos horarios y unos hábitos terribles, pero para mí me funcionaban perfectamente, ¿no? Bueno, pero además el horario, estamos hablando de alimentación, de capacidad de concentración, de cumplir con tus propias metas. Sí, yo trabajo muy bien de noche. O sea, para mí la noche es... Ese es tu ciclo circadiano, ese es tu mejor momento. Pues era hasta que tuve un hijo y he tenido que irlo modificando. Pero sí, en esa época eso era así. Yo pues, a las 9 de la noche era mi momento así, donde decía, ahora sí viene lo bueno, ¿no? El resto del día había estado haciendo otras cosas y demás, pero a esa hora empezaba lo bueno. Y tenía otros compañeros que también funcionaban igual, entonces no estaba yo ahí solo, había como más gente, hablábamos. Muy bien, etc. Pues muchas gracias y hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a seguir hablando con el creador Francisco Westendarp Palacios. Cuando regresemos a esta pausa, por favor, ustedes no se vayan. Estamos hablando con Francisco Westendarp Palacios, quien es un realizador, es un cineasta, ha sido también un productor de festival de cine, profesor universitario y artista plástico con muchas áreas
pues de trabajo dentro de las artes plásticas. Pancho, cuéntame sobre tus exposiciones, así de una manera, digamos, panorámica. ¿Dónde has expuesto y qué es lo que has expuesto? Pues, o sea, no, quizá no es en orden cronológico, sino como orden por importancia. Como lo tengas tú. Cuando me gradué de la maestría en Nueva York, logré hacer contacto con una galería allá y empezaron a representar mi trabajo en 2012, y en 2013 tuve mi primera exposición con ellos, y contrario a lo que conté hace un rato, me fue muy fácil, o sea, como que fue muy así de, ya está esto, lo pusimos y nos fue muy bien. ¡Qué bueno! Entonces... ¿Y se vendieron tus piezas? No en ese instante. O sea, fue como que la exposición tuvo buenas reseñas y buena promoción. Y más adelante ellos empezaron a llevar el trabajo a otros lados. Y ahí sí se vendieron algunas cosas. ¡Qué bien! Pero creo que lo que más valoro de esa experiencia no fue tanto la venta, porque tampoco fue así una venta increíble, sino el poder decir, pues sí puedo ser artista, ¿no? O sea, sí puedo participar en una ciudad tan competitiva como lo es Nueva York, y esto tuvo una buena recepción, pues ya esto es como, sí puedo formar parte de este mundo, ¿no? ¿Alguna otra exposición que haya sido significativa para ti? ¿Y qué fue lo que presentaste ahí? Pues el año pasado en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro tuve una exposición en donde presenté varias piezas que tenían que ver con nuestra percepción del tiempo. Entonces presenté una serie de estalactitas hechas con sal, mediante un experimento muy sencillo que incluso pues a veces se usa como en escuelas para demostrar cómo se hacen las estalactitas. Pero yo lo usé como un método para medir el tiempo, ¿no? O sea, cada una de estas tardaba como 15 días en formarse. Entonces hice como una colección de como unos 3-4 meses. Y eso es parte de lo que presenté. ¿Generaste las estalactitas en uno de los techos de una de las salas? ¿O tú llevaste ya, digamos, la obra ya consolidada? Ya estaban hechas. Sí, las hice con pedazos de cuerda y eso pues lo colgamos del techo del museo. Tenía otra exposición otra pieza en donde es un bajo eléctrico que está en el piso y con 2 ventiladores y un pedacito de papel. Eso está es como un sistema que está tocándose solo todo el tiempo. Entonces se genera como una especie de ambiente sonoro que ocupa toda la sala y que es muy pues entretenido de estar viendo cómo funciona el sistema, ¿no? Dime si mi percepción de tu obra es correcta, corresponde a lo que tú pretendes generar en el espectador. Yo siento que tu arte está más o menos en el límite entre el arte conceptual y las manifestaciones artísticas basadas en técnicas clásicas para llevar al espectador a una exploración de sí mismo, de su propio estado de conciencia y su posición frente al mundo y lo que le rodea, su contexto histórico, y de qué manera puede contribuir a pues una transformación de su entorno. Yo siento que tu obra provoca en el espectador una reflexión profunda, y a mí me insinúa tus piezas que tú eres un lector y que te gusta indagar en los textos de la filosofía de los autores que han dejado huella en ti. Sí, o sea, lo que busco mucho proponer son como cada pieza es como una especie de ritual, y que creo que cualquier persona podría seguirlo o inventarse su propia manera de ejecutar ese mismo ritual, ¿no? Y con esta intención como de, como bien mencionas, como de crear una introspección y una reflexión sobre
pues qué hago en el mundo, ¿no? Me es como muy importante pues generar propuestas que permitan a la gente como hacer una pausa y hacerse esa pregunta, ¿no? De, ok, además de todos los roles que cumplo hacia afuera en el mundo, pues quién soy o qué hago aquí o cuál es mi propósito de ser o de estar aquí. Entonces, no sé, en esa exposición presenté una pieza que ya tiene mucho tiempo, pero que me gusta mucho, en la que tomé una moneda y la puse en uno de mis zapatos y hice el compromiso de caminar con la moneda en mis zapatos hasta que apareciera en uno de mis sueños, ¿no? Hasta que apareciera en mis sueños. La moneda en tus sueños. Es como los escrúpulos, ¿no? Los escrúpulos son estas piedrecillas que se ponían los antiguos peregrinos y todavía lo usan muchos frailes y personas religiosas para poder caminar con incomodidad, que les provoque una especie de dolor, que les haga reflexionar con motivos religiosos o simplemente por hacer una especie de ofrenda a Dios. Presentes, la verdad, hasta ahora que lo mencionas, pero sí hay algo de eso. O sea, lo que yo quería hacer era como una cosa que te está incomodando constantemente, te recuerda de un propósito más. Entonces, ¿tú caminabas con la moneda dentro de los zapatos? Sí, hacía mi vida con la moneda ahí en... ¿De qué tamaño era la moneda? Era una moneda, estaba viendo en Estados Unidos, era una moneda de 25 centavos de dólar. Entonces tampoco era tan molesto como una piedra quizá, pero sí era como que la sentía y estaba yo sentado en algún lugar y me acordaba que estaba ahí. Entonces sí, era una cosa que ¿Y llegaste a soñarla? Sí. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El Otro, en donde habla no de una moneda, sino de un billete. Habla de una especie de sueño que tuvo el narrador, no el autor de este cuento, que es Jorge Luis Borges, sino el narrador, que también es Borges, porque ya ves que él como que se genera a sí mismo, exactamente, y está sentado en un banco junto al río Charles entre Boston y Cambridge, porque él había ido a dar unas conferencias a la Universidad de Harvard, y entonces en una banca habla consigo mismo de la edad de 16 años. Está el Borges viejo hablando con el Borges joven y el viejo le demuestra al joven que él conoce de su vida. Y precisamente pone en cuestionamiento si se trata de un sueño, de una experiencia real o de una experiencia extraordinaria que no es ni sueño ni realidad. Y todo tiene que ver con un billete de $1. Sí, o sea, a mí me gusta mucho la idea de que un objeto que no tiene aparentemente ninguna connotación ni valor espiritual, sino todo lo contrario. Material, más que material. Exacto. Financiero. Exactamente, pueda tener como otra dimensión. O sea, ¿por qué no una moneda, un billete? ¿Y llegaste a soñar con la moneda? Sí, un sueño muy extraño. ¿Y después filmaste el sueño? No, el sueño y el experimento, los dos están como escritos en unas especies de cartas y eso es lo que presento junto con la moneda. Ah, ok, estupendo. Sí. ¿De qué tratan tus documentales? Bueno, he hecho tal cual como un documental en un estilo clásico, he hecho pocos y también tienen que ver como con estas situaciones como contradictorias de alguna manera. Entonces, por ejemplo, tengo uno que es, digamos, como el más viejito que tengo, el que más me gusta, en el cual yo le prestaba cámaras de video a personas invidentes o con temas de discapacidad visual severos y les pedía que jugaran con ellas, que pues, jugaran con eso como un experimento, a ver qué podría significar para ellos tener una cámara, ¿no? Y qué podrían decir. Y con ese material fui armando pues, este documental sin saber exactamente pues, qué me iban a dar ni qué iban a decir, pero pues fue una experiencia pues, bonita, interesante, fue de los primeros trabajos que hice. Entonces, ahora con tu esposa Claudia González Rubio,
están planeando una película. Cuéntame un poco de ella y, bueno, lo que tú quieras decirme de cómo es trabajar con tu pareja en cuestiones creativas. Bueno, la película es de ella y más bien yo estoy como ayudando, más que sea un proyecto tan en conjunto. Se está volviendo, pero digamos, pues ella escribió el guión, ella ha hecho la propuesta de dirección, ella ha hecho el casting, ella ha armado su crew, levantado buena parte del financiamiento. Entonces, pues yo estoy entrando a su universo y a ver cómo puedo yo pues apoyar a que esa película ocurra. La idea es filmarla aquí en el estado de Querétaro. ¿Y el tema sería? Bueno, creo que ella lo podría decir mejor que yo, pero es sobre una mujer que está en una etapa terminal de una enfermedad y regresa al rancho en donde creció a confrontar la historia de su padre, que ya murió, y a tratar de hacer las paces o no con él antes de morir. Una paz emocional. Sí. Porque no puede hablar ya con la persona física. Bueno, ahí se encuentra con unos espíritus que no la comunican con su padre, pero tienen también pues información del otro lado que le es útil para hacer ¿Es una película de ficción, largometraje? Sí. Y lo más difícil, creo yo, que es conseguir el financiamiento, ¿no? Ella ha hecho acopio de fondos. Sí, bueno, Claudia ha hecho una parte de eso junto con 2 productores que también están involucrados en la película y pues sí, es la parte más complicada. Todo fue financiado a través del estímulo fiscal para el cine. Y pues es un juego de convencer a empresas que donen su ISR para que tú puedas hacer la película. Eso es realmente mis respetos para ustedes. ¿Aquí en qué año estás? En primero de primaria. En primero de primaria. Este niño de primero de primaria imaginaba, ¿tú recuerdas haber tenido 6 años y haber pensado en aquel tiempo lo que serías de grande? No, ni idea. O sea, me gustaba mucho la idea de ser músico, por ejemplo, en esa época. ¿Has tocado algún instrumento? Sí. ¿Cuáles son tus instrumentos? Pues toco un poquito de todo, pero la guitarra, el bajo eléctrico, pero no soy un músico, digamos, muy prolífico. O sea, me gusta la música en general y sé hacer algunas cosas. Y sí, me habría encantado ser músico, eso lo sostengo al día de hoy. Pero en esa época como que ese tipo de cosas me hacían ilusión, al mismo tiempo que me hacía ilusión ser bombero, ¿no? Sí. ¿Qué viajes te han marcado? En el 2001 hice un viaje con un muy buen amigo a la selva en Chiapas. Era parte de nuestro servicio social y teníamos que visitar comunidades de pueblos originarios, muchas de ellas vinculadas al zapatismo, y la idea era que les diéramos como talleres de producción audiovisual, pero la realidad es que yo creo que aprendimos 10 veces más de estas comunidades. ¿Estuvieron con comunidades mayas? Tzotziles, tzetzales, lacandones. Celtales y tzotziles, las comunidades, sobre todo celtales. Sí. ¿Y allí vivieron con familias o...? Sí, pues era como una cosa itinerante, entonces pasábamos 2-3 días en una comunidad, nos movíamos a la siguiente y así nos estuvimos, yo creo que como un mes y medio. ¿Has sentido alguna vez en tu vida que estás en peligro? ¿Que estás corriendo un riesgo? ¿En esa ocasión? Bueno, ¿en cualquier momento de tu vida? Cuando estaba viviendo en Estados Unidos. Cuando estabas viviendo en Estados Unidos, ¿sentiste que estabas en riesgo? Sí, pues es que, como te comento, o sea, terminé en una parte de Estados Unidos muy peculiar, o sea, incluso para los mismos estadounidenses me decían, es que ese lugar es complicado. ¿Por elitista? No, ni siquiera es elitismo, porque, o sea, las personas que tenían mucho dinero vivían en sus lugares cerrados y no entrabas ni los veías, nada, más bien... pues, ¿cómo decirte? O sea, en esa época cuando yo estaba allá había un asesino en serie que acaban de agarrar hace poquito, de hecho, que asesinaba a chicas.
y pues eso estaba a 15 minutos de donde yo vivía, ¿no? Entonces, pues nada, de repente te decían, ya apareció otro cuerpo en Gilgovich. Y yo decía... Fíjate, Panchito, que este es un tema muy interesante. Mi última estancia con mi familia en ese país fue en una ciudad costera muy bella, de las que tienen misiones franciscanas, como las fundadas por Junípero Serra. En este caso, él bendijo la construcción, aunque no vivió allí, Santa Bárbara, California. Y bueno, en esta ciudad hay una zona, una zona residencial preciosa, que es de la universidad, donde está la Universidad de California en Santa Bárbara. Un lugar hermoso en la costa, de una población muy privilegiada, con muchos recursos, y sin embargo allí hubo una balacera donde un chico mató a mucha gente e hirió a muchos otros. Entonces entiendo tu postura de que, entiendo tu posición, el riesgo que tú sentías, porque, por ejemplo, la escuela de mis hijos tenía una protección en las paredes contra balas. Y en otras escuelas, al mismo tiempo, en muchas escuelas, a los niños se les instruye sobre cómo protegerse en caso de una balacera, ¿no? Un shooting, ¿no? De alguien que ha perdido la noción de la realidad y que comete asesinatos en grupos, ¿no? Dentro de una iglesia, dentro de una escuela, sí. De lugares donde, incluso donde hay un concierto o algo, ¿no? Lo hemos visto en muchas partes. Y sin embargo, los habitantes de ese país sienten que México es un lugar violento, ¿no? O sea, cada quien tiene una perspectiva desde su lugar, desde donde ve la realidad, donde el pasto del vecino se ve o más verde o se ve más peligroso. Sí, son distintos tipos de violencia los que vivimos, ¿no? O sea, de los dos lados creo que esa violencia está latente y se manifiesta de distintas formas. Quizá al vivir aquí uno ya la tiene más asumida como parte de su vida y cuando vas para allá te encuentras con otra forma de esa violencia a la que no te habías enfrentado y eso descoloca mucho, ¿no? Como pues quizá aquí las escuelas no tienen la protección para las balaceras, pero a los niños en algunos lados les enseñan protocolos para qué hacer en caso también de tiroteos, ¿no? O sea, como que de los dos lados existen distintas versiones. Sí. De los grandes problemas del mundo, ¿cuáles son los que más te preocupan? Si yo en este momento te diera un apoyo económico para un documental, ¿cuánto necesitas? 8 millones de pesos. Un documental corto. ¿Cuál sería el tema que tú abordarías? Creo que hay algún tema relacionado con las infancias. Puede sonar como cliché quizá, pero obviamente al convertirme yo en padre a los 40 años ya tenía yo como una visión de la vida formada y llega mi hijo y me la cambia por completo, ¿no? Y no me refiero tanto a como verlos de una manera condescendiente a los niños, sino a entender su mundo, a no separar nuestro mundo del de ellos, o sea, no vivir en la adultocracia, no vivir en este lugar en donde los niños no son recibidos, donde no hay espacios para los niños, o los niños no son parte de la convivencia habitual o tienen que estar alejados. Creo que esa brecha entre adultos y niños todavía es muy, muy grande y no debería de ser así. Creo que es muy importante que toda persona cuide de alguien en algún momento de su vida. No tiene que ser su hijo, no tiene que ser su niño, puede ser su padre o madre o un ser vivo, pero eso creo que es algo que recientemente he estado pensando y si me dieras esa misión y ese dinero, pues creo que lo enfocaría en eso. ¿Cuál es el tipo de crianza que tú y tu esposa le están dando a Lorenzo?
Pues no sé si hemos hablado de algún tipo de crianza así en específico. No, pero... Yo pienso en esta crianza de apego, por ejemplo, o la crianza suave, que es no insultos, no golpes, no chantaje, no advertencias, sino amor, cariño, comprensión, límites. Sí, pues sí, es lo que buscamos. O sea, de repente te das cuenta que quizá no ejerces esas formas de violencia, de golpear o algo así. O sea, que eso no es algo que busquemos ni que surge ni nada. Pero lo que tú dices, ¿no? De repente dices, no lo estaré chantajeando con esto. O sea, esto que estoy aplicando aquí no es como una forma más sofisticada de manipulación. De manipulación. Entonces, pues sí es como estarse preguntando constantemente qué está haciendo uno como papá. ¿Qué está haciendo uno como papá? ¿Qué esperas tú para Lorenzo y su generación? Pues me preocupa mucho el tema que veo en gente joven hoy en día de salud mental. Okay. Creo que hay crisis graves de salud mental. Creo que también esas crisis de alguna manera benefician a ciertos sectores y me preocupa la sobremedicación, me preocupa la sobrediagnosticación. Sobrediagnosticación. Y por otro lado, enfermedades mentales reales que creo que se han acentuado en las últimas... ¿Tipo trastornos? Pues no tanto como trastornos, o sea, sí, pero creo que hay adicciones, alcoholismo, ansiedad y depresión. Ansiedad, depresión. Las cosas que yo... Ideación suicida. Pues sin llegar hasta allá, no es necesario llegar hasta allá para no ser feliz. Creo que hay mucha gente padeciendo por temas de ansiedad, soledad, depresión. Que tú y tu generación no vivieron. Yo creo que sí los vivimos, pero de otra manera. O sea, en mi generación creo que había más preocupación por temas relacionados a trastornos alimenticios, adicciones, sobre todo al alcohol. Como que por ahí creo que iban nuestras frustraciones y manías enfocándose, y ahora la veo más como a temas más de depresión y de ansiedad. ¿En tus alumnos ves talento, ves ganas de hacer algo importante, de manifestar de manera plástica o a través de medios digitales un pensamiento de su generación? En algunos de ellos sí. No creo que sea indispensable que todos quieran hacer algo así. Pero en algunos de ellos sí, de maneras como distintas y diferentes, y a veces también como me sorprenden mucho de encontrar ángulos que yo no veía venir por ningún lado, y creo que eso es importante. Y hay otros chicos que no tienen tanto esa inquietud, pero eso no quiere decir que no tengan ganas de hacer cosas con su vida, ¿no? Ya. Dame por favor tus redes sociales o tus datos de contacto. Sí, Instagram es la red social que tengo. Instagram, @PanchoW, pero la palabra W. Esa es mi... La palabra DOBLEU. Pancho W es una sola palabra. Sí. En Instagram. Sí. Y ya con que te sigan ahí o que busquen tu plataforma, sí, mi página web, es que ya la gente casi no usa páginas web, pero ahí está, es pancho.bestendarp, que con es W. .org. Muy bien, pues muchas gracias de verdad por tus conceptos, por tu tiempo, por tu trabajo. Muchas gracias a ti, Araceli. Gracias, y gracias a todos nuestros compañeros de Radio y Televisión Querétaro. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.